de gaucho malo, alzado y matrero. Una voz poética inconfundible. ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en 2 poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación. Capítulo de hoy. Mucho más que una payada. ¿El libro Martín Fierro es una payada? ¿Qué es la payada? Un encuentro en el que discuten 2 personas en rimas. Acompañados de algún instrumento, guitarra. Hablando sobre algún tema que se le ocurre en el momento. En un lugar Concreto, como puede ser una pulpería, por ejemplo. Payar es esencialmente, fundamentalmente, improvisar versos. Para que haya payador, tiene que haber versos improvisados. Después, estos versos los podemos cantar con guitarra, los podemos recitar sin guitarra o con guitarra. ¿Cuál es la música de la payada? Bueno, al principio era el canto por cifras, es decir, se recitaba una estrofa y luego había un pequeño interludio musical. Había una alternancia entre la guitarra, como si la guitarra y la voz del payador establecieran un contrapunto, un diálogo. No era la intención de Hernández, era una denuncia entera, era un ataque que impera. Lo que Hernández intentaba fue pintar lo que pasaba con el gaucho en la frontera. Durante su exilio en Brasil, en 1871, José Hernández solía tocar la guitarra, cantar e improvisar versos. Su personaje, el gaucho Martín Fierro, también improvisa versos. Todos cantan en Fierro todo el mundo canta. No hay nadie que no cante. Canta Fierro, cantan los hijos, canta el Moreno, canta Picardía, todo el mundo canta. Si alguien tiene algo para decir, lo dice cantando, ¿no? Pero el libro de Hernández no es una recopilación de cantos improvisados, sino un poema producto de una escritura meditada y compleja. Sus desgracias y sus proezas fueron los hechos que al gaucho le interesaba cantar. En esos asuntos se jugaban la imagen y el prestigio. Se juegan 2 cosas. Primero, una competencia por saberes que se organizan poéticamente. O sea, no basta con saber más, sino saberlo organizar y decir poéticamente, que eso es el arte de la payada. Uno puede casi ignorar el tema, pero si lo sabe, su ignorancia se despliega con elegancia, se puede decir que es un ganador. Y por el otro lado, lo que está en juego en la payada es una serie de alusiones personales que son referencias al otro. Y cuantitativamente hay más versos en la payada dedicados a esta provocación hacia el otro, o a un elogio ambiguo, que a las preguntas por el saber del otro. Hasta mediados del siglo XX se practicaban en la zona rioplatense y litoral varios tipos de payadas. Los payadores podemos improvisar sobre tema libre, es decir, lo que sale por el camino. El público puede pedir tema. Seguramente el gaucho en medio de la pampa, en la pulpería, no cantaba la guerra del Medio Oriente. Cantaba los problemas que tenía, como lo hace Martín Fierro, que canta contra el ejército, contra la leva, contra la guerra, y sus penas. También se realizaban payadas a solo, con diversas modalidades, como aquella en la que un cantor se enfrentaba uno por uno a los presentes. Hablar con la soledad mientras el silencio escucha. Estaba además el cumplimiento, una estrofa que el cantor agregaba al final
dedicando el canto a alguien del público. Muchas veces la gente pasaba sus preguntas en papelitos para que el payador improvisara respuestas. Me han alcanzado un papel y mentalmente me encierro. ¿Qué opina de Martín Fierro? Dice José Hernández, él me pregunta y el pincel de mi mente va enseguida con esta voz encendida a contestar dónde empieza. Es un gaucho que atraviesa por la pampa de mi vida. A un cantor le llaman bueno cuando es mejor que los peores. Y sin ser de los mejores, encontrándose dos juntos, es deber de los cantores el cantar de contrapunto. La payada y algunas otras expresiones, como el rap, exponen el conocimiento como algo que se obtiene de la experiencia de vivir y no necesariamente de los libros. Bebés nacen borrachos y el vino es más barato que la leche. Quieren que no piense, sospeche. Aparatos de la mente arrebatan el futuro en tu presente. El niño llora, el niño siente. Esa es mi historia de vida. Hoy en día se sigue rindiendo culto a la payada tradicional en fiestas rituales que tienen un público fiel en distintos lugares del país. Pero al mismo tiempo ha cambiado de forma y sus rasgos de inventiva repentina, injurias divertidas y fragmentos de filosofía popular se recuperan en nuevos escenarios. Tanto el rap como la payada, porque cuando hablamos de Fierro y la música, básicamente hablamos de la payada, tienen algunos elementos formales comunes. Por ejemplo, esto de opinar cantando. Lo que veo entre la payada y el freestyle en común es esto del ingenio, de la picardía. Lo que sí es que tanto en el rap como en Fierro el que habla es el otro. Es decir, la presencia de la alteridad en la música popular es muy, muy fuerte y eso es lo que le da justamente la música popular a Fierro y a gente como Fierro, la oportunidad de opinar. ¿No? Opinar cantando. Las ideas más gloriosas salen de las plumas más humildes. Más humildes, más humildes, más humildes, más humildes. El rap también viene de una revolución, de algo incómodo, de un malestar. También mucha protesta tiene, igual que Flow Gaucho, mucha protesta, lo mismo. El Martín Fierro es un poema novelesco en el que, entre otras cosas, tiene lugar la transcripción ficcional de una payada. La payada en el libro sucede en el canto 30 de la vuelta, cuando Fierro y el Moreno improvisan un contrapunto. Toda tu sabiduría has de mostrar esta vez. Ganarás solo que estés en vaca con algún salto. La noche tiene su canto y me has de decir cuál es. No galope que hay agujeros, le dijo un guapo imprudente. Le contestó humildemente la noche, por cantos tiene. Esos ruidos Que uno siente sin saber. por dónde vienen. ¡Prepárense, señoras y señores! Ya comienza la función. El gaucho Martín Fierro es leyenda y tradición. Fierro es quien introduce al Moreno en los temas que lo van a enfrentar, porque la payada consiste siempre, además de cantarle a alguien, en cantarle a algo. La payada es el canto más extenso de Martín Fierro y es la verdad que es un momento de enorme lucimiento autoral, podemos decir, y de mucho floreo verbal. Es una fiesta la payada. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. A diferencia de la payada convencional, basada en la pregunta y la respuesta, la de Fierro y el Moreno es casi un intercambio de biografías, en el que cada uno parece contarle al otro quién es, a través de sus pensamientos. Toda payada es un duelo verbal y todo duelo verbal de alguna manera supone el otro duelo, el duelo que compromete la vida, ¿no? El contrapunto de la payada enfrenta a los hombres, pero une sus poesías. La payada del Martín Fierro es literaria,
Por lo tanto, todo ese riesgo no existe porque es una elaboración muy tranquila de escritorio, pero también muy astuta y donde comprende la esencia del género y la vuelca ahí. Ocultar los defectos propios y subrayar los ajenos son maniobras típicas de la payada. Y entonces en los dos casos, en el duelo de los cuerpos y en el duelo de las palabras, está en juego el prestigio y en algún sentido la vida. Entonces la inteligencia de Hernández consistió en vincular el desafío con que el Moreno enfrenta a Martín Fierro en la pulpería para payar con una vieja deuda de sangre, puesto que ese Moreno es el hermano del Moreno que Fierro mató tan malamente en la ida, en el poema de 7 años antes. Finalmente, el hecho de que como el negro es un extraordinario payador y no hay forma de salir de ese empate virtual, y el negro ha declarado que no tiene lecturas, que dice soy redondo como Jota, que es un chiste decir eso. Porque la Jota, porque está mezclando dos refranes, ¿no? Ser redondo como O y no entender ni Jota. Fierro oye eso y dice, ¿no sabes la letra? Bueno, entonces, ¿cuáles son las tareas que emprende el hombre de campo en los meses con R? Y es una estocada mortal, y podríamos decir es una trampa. Ansí prepará, Moreno, cuanto tu saber encierre, y sin que tu lengua yerre, me has de decir lo que emprende, el que del tiempo depende en los meses que traen R. Pregunta sobre una letra al Moreno que es analfabeto, ¿no? Entonces, el Moreno no sabe qué hacer con eso, se enoja terriblemente y se retira de la payada, de manera que la de Fierro es una victoria a lo Pirro, es una victoria donde el que vence pierde también. ¿Por qué pierde? Porque si su orgullo era el del cantor no letrado, al vencer con la letra, venció con las armas de los letrados, que no eran las propias. La payada muestra al gaucho Fierro como un cantor astuto, capaz de esconderse en su propio lenguaje y al mismo tiempo de descubrir los errores de su rival. Algo de esa astucia forma parte de las conversaciones argentinas en las que aún sin música sobrevive el espíritu del contrapunto, en el que no está tan presente la verdad como su forma de representarla. Nunca fui gaucho dormido, siempre pronto, siempre listo. Yo soy un hombre que Cristo, que nada me ha acobardado y siempre salí parado en los trances que me he visto. Todos los raperos tienen que escuchar o leer a Martín Fierro. Fanfarronear sin talento de esqueleto hueco, un gran triunfar y volver y ayudar al gueto. Intentan romper el eco gritando a la montaña, inventan, engañan, no pueden ingeniar jugada. Y la bala, no creen perro rengo ni en tuerto. No levanto una pala y hablo de trabajo de puerto, mantenido por papá y mamá robando el puerto. Atrevido comprando amistad por y anda suelto y me abre causa. Carece del rap correcto, paren, pausa, aparecen del chat coqueto y no conecto con tu cruz. Clavos son terribles como atílico o bush, estos tragos son Cuba libre, muchos creen en Jesús. Al ver tanto Judas, la ayuda se recibe para bien o para mal. Y tu locura persigue identidad original, perdida en el laberinto de tu huella digital. Viste que artista, amor a primera vista, viste tu entrevista, odio ciego amarillista.